Matinal Cadena SER con Enrique García. Vamos a 1999. Ese año Juan Pablo II anunció la primera visita de un papa a Irak, un país musulmán con presencia cristiana desde el siglo V y la tierra de Abraham, profeta para cristianos, musulmanes y judíos. Esa era la intención del papa. Estados Unidos se opuso. Podía interpretarse, decían en la Casa Blanca, como un apoyo a Saddam Hussein, sunita y en el poder desde la Guerra del Golfo. Pero fue el propio Saddam quien dijo no a la visita del Papa y Juan Pablo II la postergó. Luego llegó la invasión del año 2003, la ocupación del autoproclamado Estado Islámico y hasta hoy. Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalamu alaikum. Vengo come pellegrino penitente. No es ya Juan Pablo II, sino el Papa Francisco, y ya no gobiernan los suníes, sino los chiitas. Ayer el Papa comenzó una gira de 3 días en Irak. Es la primera en la historia de la Iglesia Católica y la primera gira del pontífice desde que comenzó la pandemia. ¿Cómo fue la primera jornada? Informa desde Irak Uriol Andrés, buenos días. Nunca ningún pontífice había pisado Irak y tampoco lo ha tenido fácil el Papa Francisco, que ayer hizo historia al aterrizar en Bagdad pese al repunte en los casos de coronavirus y de la violencia. Su primer mensaje precisamente fue un llamamiento a poner fin a las guerras sectarias y al fundamentalismo en un país, dijo, martirizado. Que callen las armas, que se limite su proliferación, aquí y en todas partes, que cesen los intereses partidistas. Basta de violencia, exterminios, facciones e intolerancia. Además, para su primer gran acto público, escogió una simbólica visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, que en 2010 sufrió un brutal atentado yihadista, dejando 58 creyentes muertos. Pero el Papa no solo busca con su viaje confortar una comunidad cristiana que se ha reducido de 1,5 millones a 400.000 personas en 2 décadas. También quiere fortalecer el diálogo interreligioso y por eso tiene hoy previsto visitar al gran ayatolá Ali al-Sistani, uno de los líderes más influyentes del Islam chiita. Un encuentro de 40 minutos sin precedentes que sin duda se convertirá en uno de los hitos de este viaje. Una reunión que va a dejar una imagen para la historia. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Joan? Bueno, una visita con una interesante lectura geopolítica, precisamente por ese encuentro que decía Uriol. Joan, ¿cómo la ha preparado el Vaticano? ¿Qué busca el Papa con esta foto? El acontecimiento más importante sin precedentes es el encuentro hoy del Papa con el gran ayatolá al-Sistani en Nayaf, considerada la 3ª o 4ª ciudad sagrada del Islam. El gran ayatolá es un chiita de Irán, defensor de la corriente iraquí, y por ello enfrentado a la violencia chiita de Irán, líder espiritual que antepone la moderación y la lógica. Al-Sistani ejerce una enorme influencia cotidiana, dicta comportamientos en las ceremonias islámicas, matrimonios. Una de sus últimas instrucciones hace referencia a cómo deben ser los funerales de fallecidos con COVID. En el 2019 condenó la violencia del régimen durante las protestas de otoño y se puso al lado de los oprimidos, y ello forzó la dimisión del primer ministro iraquí Mahdi. El Papa Francisco, pues de 84 años, se reunirá, si se me permite la expresión, con el Papa de los chiitas en el mundo, de 90 años. Bergoglio ya ha establecido una especial relación con el mundo musulmán sunita en su pontificado, con sus visitas a Albania, Bosnia, Turquía, Egipto y los Emiratos. Los 2 ancianos, Papa y Ayatolá, necesitan hoy abrirse al diálogo para completar la reconciliación y el reconocimiento mutuo que ambos persiguen entre católicos y musulmanes. Te aceptamos la expresión, Joan, reunión del Papa salvando las distancias con su homólogo chiita. Gracias, Joan, hasta luego. Arrivederci, buenos días. Buenos días. Y saludamos ahora a Walid Saleh Al-Khalifa, es arabista, es iraquí de nacimiento, doctor y profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos a esta hora. Le quiero preguntar sobre el significado de esta reunión. El encuentro con el ayatolá chiita de Irak, Ali al-Sistani, supone reconocer de forma implícita a este ayatolá como el interlocutor de los chiitas con la Iglesia Católica frente al ayatolá iraní. ¿Podemos interpretar que de alguna forma se lanza este mensaje?
el mensaje que creo que el Papa quiere lanzarlo al mundo básicamente es que tiene que haber entre los iraquíes una hermandad, una fraternidad, porque llevan largas décadas enfrentados con cientos de miles de muertos. Sabemos perfectamente los sucesivos gobiernos iraquíes que están en manos del Islam político chií. Excluye al resto de los ciudadanos iraquíes, tanto si son cristianos, yazidíes, suníes, etcétera, y está absolutamente a las órdenes del sistema político iraní. Yo creo que no es ningún secreto, todo el mundo sabe que el gobierno iraquí, y los anteriores también, siempre han funcionado al servicio de los ayatolás y del sistema iraní. El año pasado vimos cómo mataron los norteamericanos a Soleimani en Irak porque perfectamente él organizaba el gobierno iraquí en la zona verde, y prácticamente la zona verde está ocupada por generales iraníes y por la embajada iraní. El embajador iraní es el que tiene una mano larga, el señor Masjidi, en este país. Entonces yo creo que todo esto debería saberlo también el Papa a la hora de tratar con el Sistani. Claro, porque hay quien podría pensar que esta reunión supone, pues una forma de blanquear al gobierno iraquí y, por tanto, al radicalismo de los chiitas. Pues un sector iraquí lo entiende así, lo entiende totalmente tal y como lo estás diciendo, porque piensa que el señor Papa Francisco ha ido para, en cierta medida, apoyar al gobierno iraquí. Pero yo creo que hay otro sector, quizá mucho más amplio, que rechaza esta visión en cuanto al recibimiento o el contacto con Ali Sistani, porque hoy en día existen jóvenes que están saliendo, manifestándose en contra del gobierno iraquí en Nasiriyah, los asesinan, los matan, los hacen desaparecer, lo mismo en Bagdad. Y sabemos todos que este país está roto, absolutamente roto, está destruido, es el país más corrupto, uno de los países más corruptos del mundo, y eso lo dice la ONU. En todos los años saca la lista de los países corruptos. Irak casi siempre encabeza esta lista realmente. Entonces yo creo que todo esto tenía que haberlo, calculado bien el Papa a la hora de ir a este país. Pues, profesor Walid Saleh Al-Khalifa, gracias, muy buenos días. Nada, espero que haya sido explícito y que sea de interés lo que he dicho. Gracias.